Hoy voy a continuar con lo que iniciamos hace un tiempito atrás, acerca de las 7 iglesias descritas en el libro de Apocalipsis. Ya hicimos una introducción en el capítulo 1, donde definimos algunas cuestiones que harán al mensaje que el Señor mismo envía y dirige a 7 iglesias ubicadas allí en Asia Menor, la actual Turquía, y en donde tenemos que entender de que no eran las únicas congregaciones que existían en ese momento cuando estas cartas son dirigidas. Pero por razones que vamos a ir viendo dentro de poquito, razones importantes, el Señor puso su mirada, puso sus ojos en estas 7 iglesias y a cada una de ellas le dirigió sus palabras. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada del resto del libro de Apocalipsis. Como dije antes, está compuesto por estas 7 cartas que el Señor dirige a estas 7 iglesias de la provincia romana, ahí en Asia Menor. Y esta serie de 7 es una de las otras series de 7, un número que se repite a lo largo del libro de Apocalipsis. Así que a lo largo del libro de Apocalipsis, después del capítulo 3, vamos a ver 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, es decir, el número de la perfección, el número de lo completo, se va mostrando a lo largo de todo este libro. Escrito ¿por quién? Por Juan, el apóstol, ¿sí? Recostado en una litera, tomando algo bien fresco, ¿cierto? Una de las peores condiciones en que se podía no solamente recibir la revelación de Dios, sino posteriormente escribirlo. Pablo es un ejemplo de esto en sus cartas desde la prisión. Y Juan desde el exilio repite algo que el Señor le había dicho a sus discípulos, que por cuanto habían hecho esto con él, con el maestro, los discípulos también habrían de pasar por situaciones similares. De hecho, tradicionalmente se cuenta que cada uno de los discípulos, cada uno de los apóstoles murieron con muertes violentas. Y aunque Juan históricamente no se lo presenta como muriendo de una muerte violenta, sino a causa de su vejez, de sus muchos años, pero sí vivió una situación violenta en su experiencia de vida por dar testimonio acerca de Cristo y siendo considerado como un peligro para el gobierno de su época. Exiliado a un pedazo de roca y allí tuvo que permanecer un buen tiempo, pero allí es donde el Señor habla con él. En cuanto al contenido de estas cartas, tiene que ver con la expresión de Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Estas cartas tienen que ver expresamente con las cosas que son. Es decir, ese presente que vivían las iglesias de esa zona, eran las cosas que el Señor contemplaba, eran las cosas que eran en ese momento. Las cosas que han visto es la visión que Juan tuvo acerca del Señor Jesucristo y la descripción que hace de su persona, y cada uno de los elementos que hacen esa descripción se van repitiendo posteriormente y cada una de estas cartas van tomando aspectos de esa descripción que Juan hace en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Es verdad que muchas veces cuando uno lee Apocalipsis, y es un libro atrapante, es un libro que nos intriga, es un libro que tiene que ser leído porque, como siempre decimos, contiene una triple bendición por el hecho de tenerlo en cuenta como elemento formador de nuestra vida. Y muchas veces se pasa por alto este esquema de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que es nada más y nada menos que ver cómo el Señor corrige a su iglesia. La anima y le enseña para que viva de un modo que sea influyente en el tiempo en donde le corresponda desarrollarse.
y pueda estar así preparada para las cosas que van a venir en el futuro. De hecho, en este últimos tiempos, muchos contemplamos los acontecimientos actuales y a veces tratamos de ubicarlos de acuerdo a la luz o el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para decir, bueno, estamos parados acá, estamos parados acá, estamos parados acá. Y de hecho la iglesia no está llamada a contemplar señales. El énfasis que se hace para nosotros como miembros de cada iglesia local y como miembros de la Iglesia Universal de Cristo es, ¿qué cosa? Esperar que Cristo nos venga a buscar. Esa es nuestra expectativa. Cuando uno baja de repente la mirada a los hechos que acontecen, puede ser que nos confundamos. De hecho, tal ha sido así cuando uno contempla solamente los hechos bajo el sol, bajo el cielo, es que muchos se han atrevido a ponerle fecha al arrebatamiento. Se han atrevido a ponerle fecha cuando el Señor diga nuestro nombre y seamos llamados y seamos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero y todo ese elemento maravilloso y tremendo para este mundo. Y no nos corresponde a nosotros poner fecha. Nosotros somos llamados a esperar a la luz de estas instrucciones que vamos a ver a medida que vayamos estudiando cada una de estas cartas. Entendemos que cada una de estas cartas en esa época estaba dirigida a una iglesia real que existía en ese momento, una iglesia real. Ahora, ¿por qué el Señor eligió 7 iglesias? Es verdad que en el momento había más iglesias en esa zona, pero seguramente que fueron escogidas porque cada una de ellas eran muy representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Es decir, cada una de estas iglesias tan distintas unas de otras tenían características que le hacían especial y distinta a las demás, iban a desplegar en su experiencia en esta tierra una serie de características que serían comunes a cada una de las congregaciones que existirían a lo largo de toda la historia hasta que el Señor venga a buscar a su denominación, ¿verdad? Bien, Osvaldo. No, un no categórico. El Señor nos viene a buscar una denominación. Y mal que nos pese muchas veces por sentirnos a veces orgullosos de la denominación en que me encuentro en este momento, el Señor viene a buscar a su iglesia, una sola. Una sola. Y esto nos permite y nos tiene que permitir contemplar las otras congregaciones, no con los ojos de la crítica, sino con los ojos de la misma misericordia con el Señor nos contempla a nosotros, aún dentro de nuestra denominación. Históricamente estamos encausados en una corriente de interpretación de la Escritura, la palabra de Dios, por la cual nos reconocen como los hermanos libres o los hermanos de una ciudad por allá de Plymouth, ¿sí? En donde existieron hechos históricos que derivaron a que un grupo de personas comprendieran a través del estudio de la palabra de Dios que en lo general en ese momento había grandes errores en cuanto a la interpretación de la palabra. Se comenzó a estudiar la Biblia, se comenzó a aplicar la Biblia, y entonces surge un movimiento que perdura hasta el día de hoy como el movimiento de los hermanos libres. Ahora, mal hacemos pensar de que somos mejores que el resto, que somos superiores a los demás. Porque seguramente en aquello que muchas veces criticamos a las otras denominaciones, nosotros nos olvidamos de mirar hacia adentro y tratar de identificar cuáles son nuestros propios errores, cuáles son nuestras propias faltas. Pero esto normalmente tratamos de no decirlo, y sin embargo seguro que las tenemos. Bueno, aquel mismo Señor que contempló aquellas iglesias en aquella zona, en aquella época, es el mismo que contempla cada una de las iglesias que hay a lo largo y a lo ancho y en toda la circunferencia de esta tierra. Miles de congregaciones, pequeñas, medianas, grandes, numerosas, pero el Señor contempla cada una de ellas. Y la pregunta es, si el Señor pudo escribir, o la afirmación es, si el Señor pudo escribir una carta para cada una de esas 7, seguramente que para mi iglesia local, seguramente el Señor también tiene palabra para nosotros. Seguro que es así. De hecho, cada vez que nos reunimos, cada vez que un hermano comparte la enseñanza de la palabra de Dios, es palabra para mí, es palabra para nosotros.
Y si bien tenemos la libertad y la comodidad de la tecnología, inclusive para no estar y para verlo de nuestra casa, que es una herramienta, no lo digo que no, es una herramienta y nos ha servido en momentos difíciles de la iglesia y sigue siendo una herramienta para todos aquellos que aún nos contemplan desde las redes, diferentes lugares, desde lejos, desde cerca. El problema está cuando esto se transforma como una herramienta de comodidad para mí y me quedo y no estoy en la casa de Dios dispuesto a que Dios me hable. A la iglesia en Éfeso, que la vamos a leer rápidamente, son 7 versículos del capítulo 2, del 1 a 7, Dios le felicita porque odiaban las cosas que él odiaba. Está bien, hermanos, hijos allí de la iglesia en Éfeso, los felicito, pero sin embargo les reprocha que habían dejado su primer amor. Eran por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero que habían dejado de amar lo bueno. Odiaban lo malo, perfecto, pero habían dejado de amar lo bueno. La iglesia en Tiatira, por ejemplo, vamos a ver más adelante, ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. En la Odisea, en la que no había ni amor ni odio, no eran fríos ni calientes. De más está decir que en las diferentes formas de ver y de entender estas iglesias que se mencionan aquí, hay diferentes formas de ubicarlas o interpretarlas, Las podemos ubicar e interpretar de acuerdo a lo que el Señor le dijo a esa iglesia local. También podemos entenderla como un despliegue histórico de lo que fue el desarrollo de la iglesia de Cristo en la tierra desde sus comienzos hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, cada una de estas 7 iglesias equivaldría a 7 etapas históricas con fecha, ¿sí?, específica. Algo mencionó Osvaldo cuando compartió el miércoles, las 5 solas, ¿sí?, de la Reforma, y lo ubicó específicamente en un tiempo, y es que sí, también se pueden comprender de esa manera. También lo podemos estudiar históricamente. Cuando vemos la iglesia en Éfeso, podemos comprender que esa es la iglesia que habla acerca de el primer tiempo, la primera generación, antes de que comiencen las persecuciones. Y el Señor está mirando esa iglesia en ese tiempo y está contemplando características, está mencionando características que los podemos aplicar. Y la forma más difícil de verla es cuando la vemos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Es la más difícil, porque equivale a que cada una de uno de los llamados de atención o reprensiones que el Señor hace en estas cartas, porque hay un esquema que se repite en las 7 iglesias, en las 7 cartas, seguramente o posiblemente esa reprensión me corresponda o nos corresponda a nosotros como iglesia. Peor aún, si la reprensión me corresponde a mí como persona, o a nosotros como familia, o a mí y a mi esposa como matrimonio, o a nosotros como familia con nuestros hijos. Es decir, tiene una aplicación amplia y estrecha a la vez, abarcativa e inclusiva, porque abarca a todos, pero a la vez es exclusiva para nuestra propia aplicación. Por lo tanto, hermano, yo quisiera que cuando vayamos viendo, y bueno, el Señor dirá cuándo seguiremos con el resto, cada una de estas iglesias, las pensemos para aquella congregación, para aquella de hace 2000 años atrás. Pensémosla en nuestro ámbito personal y pensémosla en nuestro ámbito particular. A mí el Señor me habla a través de la carta a los hermanos allí en Éfeso. Siempre ha habido iglesias que como Éfeso dejaron su primer amor. Siempre. Siempre ha habido iglesias que como Esmirna sufrieron persecución y han tenido temor al sufrimiento. ¿Acaso no hay iglesias que no son perseguidas hoy? Por supuesto. No fue exclusivo de Esmirna, pero el ejemplo de ellas es hacia donde nosotros podemos ver si alguna vez nos toca pasar por una experiencia así. Porque el Señor tiene palabras específicas para aquella iglesia que fue perseguida. Como Pérgamo, también hubieron iglesias que han sido tolerantes y se apartaron de la pureza doctrinal. ¿Es un peligro latente para nuestra iglesia local? Por supuesto.
Por supuesto que es un peligro y es algo en donde tenemos que estar trabajando continuamente, y para eso siempre animamos a todos los hermanos que están en la tarea de formación de otros niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mayores, la congregación completa. Animamos a todos aquellos que tenemos que prepararnos para esto, que hagamos esto, que nos preparemos, que guardemos la pureza doctrinal, que no haya nada que se meta desde el púlpito hacia el seno de la iglesia local. Como Tiatira, siempre ha habido iglesias que, bueno, anduvieron bien con el mundo, contemporizaron con él, y que se volvieron inmorales en sus prácticas. Como Sardis, también hay iglesias que están moribundas. Me llama la atención las últimas tareas misioneras en nuestro país, de hermanos que han ido a diferentes lugares, misioneros que han ido a diferentes lugares para comenzar la obra en una iglesia que estaba como cerrada. Pienso en los hermanos de San Luis, Justo Darac, es la localidad, Justo Darac. Pienso donde está nuestro hermano César, trabajando. Creo que en el caso de Néstor también. Están visitando antiguos. Es decir, esto también sucede en este tiempo. Iglesias que alguna vez fueron y hoy ya no son, no están. Puede ser por muchas razones, pero son tristes razones las que llevan a que las puertas de una iglesia local se cierren. ¿Ustedes se imaginan nuestra iglesia local cerrada? ¿Se la imaginan? Que alguna vez alguien tenga que bajar la cortina, poner la llave allá y por último apagar las luces, tac, cerramos con llave y la iglesia no se abre más. Me corre un frío por la espalda de solo pensarlo. Pero sucede. Como Filadelfia, también hubo iglesias que tuvieron poquita fuerza para sostenerse y para subsistir. A veces sucede. Atacadas por todos lados. Pienso en aquellas congregaciones pequeñas hoy en Medio Oriente que están tratando de subsistir y escuchar el testimonio de misioneros que envían audios y dicen: han muerto X cantidad de personas de nuestra iglesia local, otro tanto está desaparecido. Los poquitos que quedamos tratamos de subsistir. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos medios, no tenemos comida. Poquita fuerza y están tratando de subsistir. Y como la Odisea, puede ser que también haya iglesias que sean autocomplacientes, que se sientan que no les falte nada, que son lo mejor. Y sin embargo hay un problema: el Señor está afuera. No está en medio de ellos, está afuera. Por eso comprendemos que al leer cada una de estas desarrollo de estas cartas, están describiendo situaciones de aquel entonces, del desarrollo de la iglesia en la historia, pero también de nuestro tiempo, el tiempo de hoy. Y quizás pueda estar describiendo nuestra propia iglesia local, nuestra propia vida familiar, nuestro propio matrimonio, nuestra vida en particular. Las amonestaciones que el Señor hace a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito en esta sección, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, es hacernos notar que el juicio de Dios, antes de los juicios para el mundo, siempre va a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. ¿Quién puede leerlo, por favor? 1 Pedro 4:17. Es un pasaje para tener muy presente. Bien. Porque es tiempo. Pero fíjense cuándo lo decía Pedro. 2000 años atrás. Él contemplaba la iglesia local. Él podía ver todo aquello que el Señor había anticipado para la vida de la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Y él dice: es necesario, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Porque el juicio en la casa de Dios tiene esta impronta. ¿Saben qué es? De purificar y de limpiar. Es tiempo. ¿Por qué dice Pedro? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio de Dios tiene ese atenuante de que somos su pueblo, pero no por eso quiere decir que Dios nos pase por alto.
no quiere decir que Dios nos pase por alto. Cuando estudiamos cada una de las cartas, veremos que hay un esquema general que puede resumirse en algunos puntos. Siempre hay un saludo o un destinatario. Escribe al ángel de la iglesia que está en, y va nombrando cada una de las localidades. Siempre hay un título del Cristo glorificado tomado del capítulo 1. Entonces se muestra, se da una fotografía, ¿sí?, de un aspecto de aquel Cristo que se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y cada una de estas iglesias muestra un aspecto que hace al desarrollo de esa carta. Hay una sección que siempre encabeza con las palabras, dos palabras terribles. Yo conozco. Algo que ninguno de nosotros puede hacer en profundidad. Apenas nos conocemos nosotros mismos y tratamos de conocer a los que están cerca nuestro y tratamos de conocernos entre nosotros. Pero si hay alguien que tiene la capacidad de mirar, por ejemplo, este grupo de hermanos reunidos en esta noche, es el Señor, y Él mira a cada uno de nosotros y nos dice, yo conozco. Así se dirige a cada una de las iglesias. Y con esto se inicia la alabanza de aquello que la iglesia tiene de bueno, salvo en un solo caso, la iglesia de la Odisea. Ahí no hay alabanza. También hay una crítica de la iglesia, una mirada crítica a la situación que está viviendo, salvo en los casos de Esmirna y de Filadelfia. Siempre hay una advertencia y una exhortación que comienza con las palabras, el que tiene oído, oiga. Vamos a escuchar esta expresión. Para mí es el texto clave en cada una de estas cartas. El que tiene oídos, oiga. Pero también hay una promesa que comienza con la expresión, al que venciere, yo le daré. Entonces, cada vez que leamos cada una de estas cartas, nos vamos a encontrar con este esquema. Y entonces ya tenemos en mente la aplicación y el sentido que podemos tomar cuando leemos y estudiamos. Podemos estudiarlo históricamente. Vamos, estudiemos Éfeso históricamente en ese entonces, que no es malo, es muy bueno, porque nos remite un tiempo en donde vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, el inicio de esta obra, que fue una obra maravillosa, no sencilla, no fácil, porque inició con mucha oposición, y tal oposición que hasta las mismas fuerzas satánicas estuvieron en contra constantemente del inicio de aquella iglesia local. Éfeso era la mayor ciudad. Algunos estiman entre 300, 500 y hasta 600.000 habitantes en esa época. Como un Neuquén capital podría ser, más o menos. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura de un río, Caistro el nombre del río, y entonces esto lo convertía en la puerta de entrada hacia toda esa zona, Asia Menor. Es decir, todo lo que tenía que entrar hacia esa zona entraba por Éfeso, lo bueno y lo malo también. Es decir, que la iglesia local en aquel lugar estaba expuesto a lo bueno y a lo malo también. Toda corriente cultural, toda corriente de enseñanza, toda ideología, todo entraba por Éfeso y después se distribuía a todas las iglesias, a todas las localidades, de la zona de Asia Menor, y por supuesto, desde lo cultural también impactaba a las iglesias locales. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, aunque en Hechos, capítulo 19:35, se la conoce con otro nombre. Un grito que expresaron aquellos que se oponían a la iglesia y estuvieron gritando durante 2 horas diciendo, grande es Diana de los Efesios. Porque claro, el trabajo del apóstol Pablo implicaba a que aquellos que se convertían al cristianismo, aquellos que aceptaban a Cristo como Salvador, tenían que cortar de cuajo con todo aquello que formaba parte de su antigua vida. Tal es así que dice que aquellos que se convertían a Cristo traían los libros a los pies del apóstol, a los pies de aquellos que predicaban el evangelio y los quemaban. ¿Qué libros? ¿De qué libros hablaban? Hablaban los libros de hechicería, de brujería.
aquellos libros que los introducían en las artes oscuras y ocultas de esa época, y entonces el cambio que se producía, el impacto que se producía era tan grande que decían, mucho más grande es Dios que Diana de los Efesios. Y esto también causaba un grave problema, porque aparte de que el templo de la diosa Diana era un templo en donde se desarrollaban diferentes festividades de carácter, vamos a decirlo más suave, hay chicos acá, de carácter pornográfico, en donde una X cantidad de sacerdotisas paganas ofrecían sus servicios dentro de una adoración pagana en este sentido, en donde se pagaba para esto, inclusive para sostener todo, pero también había algo que es tan común en nuestras ciudades turísticas. ¿Qué es lo que uno siempre se lleva a una ciudad turística? ¿Un qué? Un souvenir, un recuerdito, ¿sí? El lobo de Mar del Plata, la ballenita de Puerto Madryn, la colita de la ballena, que tantas cosas, ¿sí? Bueno, ellos vendían allí unos templitos de plata, y eso era un gran negocio. El problema está que cuando las personas iban convirtiendo a Cristo, el negocio se le estaba acabando a aquellos que a través de este pequeño templo obtenían su ganancia. Pero no era simplemente un recuerdito que se llevaba, era una manifestación clara de su creencia en una diosa pagana y a través de ella adoración ¿a quién? A los demonios. No era poca cosa. No era poca cosa. Por lo tanto, cuando Pablo comienza esta tarea de evangelización y misionera y de predicación del Evangelio, era sin duda el choque de dos poderes, de dos fuerzas. Dios entrando en lo más oscuro de aquella época para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de las tinieblas. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. La carta que vamos a leer ahora, en el tiempo de su inicio, tuvo grandes privilegios espirituales. Toda iglesia que comienza tiene grandes privilegios espirituales. Por esa razón, cuando repasamos los privilegios espirituales, después vemos lo que Dios le dice 40 años después, una generación después, nos lleva a pensar en nuestra propia iglesia local y ver cuáles son los privilegios espirituales que nosotros tenemos hoy aquí en nuestra ciudad de Chipoleti. Porque sin duda que los tenemos. Porque sabemos y creemos que el Señor está en medio nuestro. Claro que tenemos privilegios espirituales. Pero la iglesia de Éfeso también los tuvo. Por ejemplo, fue establecida por el apóstol Pablo. Pasó en aquella ciudad más de 2 años enseñando y predicando el Evangelio. Por aquella iglesia pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo vivió allí un tiempo. También estuvieron Aquila, Priscila, Apolos, trabajando, colaborando y esforzando a los hermanos en aquella época. Y una antigua tradición asegura que allí el apóstol Juan vivió juntamente con María, la madre del Señor, hasta la muerte de ellos. El apóstol Pablo mismo escribe una carta para aquella amada iglesia de Éfeso, que la conocemos, carta del apóstol Pablo, los hermanos, en realidad se conoce también como una carta de carácter circular, es decir, que era una carta que no tenía un remitente directo, sino que era una carta que circulaba en las iglesias de la época. Y el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, habla a los hermanos y ahora ellos, 40 años después aproximadamente, reciben otra carta más, pero ya el remitente no es de este mundo, no es humano. No es humano en el sentido de hombre, sino que es un hombre perfecto y es Dios. Es el mismo Señor el que le escribe esta carta a aquellos hermanos. Actualmente aquella inmensa metrópoli, aquella inmensa ciudad, una vez tan poderosa y tan pujante y con una iglesia con tanto impacto, no existe. Tampoco existe la iglesia. Y hoy solamente un montón de ruinas que solo sirven para que los turistas caminen y vean lo que fue y lo que hoy ya no es
y no será nunca más. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje proviene de Cristo glorificado. Se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y fíjense que lo interesante es que aquí se describe al Señor andando en medio de los 7 candeleros de oro, mientras que en la descripción de Apocalipsis 1:13 no se menciona que el Señor estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo todo el espectro de las iglesias. Nuestro Señor no es un Señor estático. Posicionalmente, y para comprender aquello de su lugar como Dios, podemos pensarlo como aquel que sentado, como cantamos muchas veces, sentado en su trono rodeado de luz. Sí, lo pensamos así, porque habla de su majestad, habla de su reinado, de su poder, de su autoridad. Pero no es un Señor estático, nunca lo fue. Y aquel que caminó las polvorentas tierras de Israel es el mismo que camina hoy entre los candeleros, camina entre las iglesias. El Señor es el que camina a nuestra iglesia, el Señor es el que contempla cada una de las actividades, nuestra vida como iglesia. Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Porque al fin y al cabo lo que nos tiene que importar es el veredicto. ¿Qué es lo que dice? Si al Señor no le importáramos, nos dejaría que sigamos adelante con nuestra vida tal como pudiésemos llevarla. Pero le importamos tanto que no solamente escribe la carta, sino que nos dice, yo soy el que escribe, pero también soy el que está en medio, y soy el que camina entre ustedes. Porque me importan, porque cada vida es valiosa tanto para ser rescatada del infierno, como para ser encaminada en esta nueva vida, en obras que ya Él dispuso de antemano. Sus pisadas es donde nosotros tenemos que pisar. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres, no puede suceder. Puede ser que la sociedad contemple la iglesia aquí en Resistencia 131 y diga, qué iglesia impresionante, mirá los hermanos, mirá cómo se aman, mirá cómo trabajan, mirá cómo sirven a la sociedad, miren, contemplen, nos alaben. O puede ser que de tanto en tanto nos tiren piedra al techo, o se cruce alguien para querer generar alguna situación violenta. De hecho, algo de eso hemos vivido últimamente. ¿Importa lo uno? ¿Importa lo otro? En definitiva, es la respuesta de una sociedad sin Dios a una iglesia que quiere mostrarles a Dios. Pero en definitiva, lo que a nosotros nos importa es lo que el Señor piensa de cada uno de nosotros en la iglesia local, de lo que piensa el Señor de la iglesia local donde Él nos ha colocado. Cristo alaba a su iglesia, es verdad. Lo primero que nos dice es que el Señor exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. ¿Cuáles eran las cosas que el Señor conocía de aquella iglesia en Éfeso? Y por estas cosas el Señor los alaba. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo, en su despedida
a los ancianos de Éfeso le dice, tengan cuidado por ustedes, ancianos, y por el rebaño, porque de afuera y de adentro surgirán aquellos que quieran comerse el rebaño, lobos rapaces. Y si hay algo que entiendo que a lo largo de todos estos 18 años de existencia de la iglesia local hemos tratado de cuidar, es evitar la falsa doctrina. Puede ser que haya cuestiones más difíciles de comprender, es cierto. Pero sí tenemos bien en claro que hemos tratado de cuidar siempre la buena doctrina. Es decir, nada más y nada menos que la enseñanza que surge de la palabra de Dios. Y el Señor le dice, conozco sus obras, conozco su arduo trabajo. Están luchando contra aquellos que le habían exigido tal concentración que inclusive los habían agotado. Alabo tu paciencia. Y no se trata de la resignación de aquel que acepta lo que venga, agacha la cabeza, no pone resistencia, sino que la paciencia tenía que ver inclusive con una actitud valerosa a la hora de aceptar también el sufrimiento y las pérdidas que esto podía ocasionar sin hundirse y sin doblegarse. Porque una cosa es ante las dificultades agachar la cabeza y que nos pasen por arriba, y la otra cosa es, sabiendo que estamos en medio de dificultades, ponernos firmes y tener paciencia sabiendo que el Señor nos va a sostener en todo momento, en toda situación. Te alabo porque no podés soportar a los malos. Y está expresando el celo de aquellos hermanos en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Le está diciendo, estás cuidando que la santidad sea un aspecto más que importante dentro de tu casa, para que no sea cualquier cosa lo que se haga, lo que se enseñe, lo que se viva dentro de la iglesia. Lo que le está hablando de un cuidado y de una visión de cuidado hacia adentro de aquellos que formamos parte o forman parte de la iglesia local. Te alabo porque probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos. Pareciera que lo que surgió hace 2000 años atrás se está repitiendo o se está volviendo a dar en este tiempo. En aquel tiempo había algunos que decían, soy apóstol, soy apóstol, soy apóstoles. Y la iglesia tenía la capacidad con la escritura de detectarlo, decirle, no son apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto. En este tiempo se está replicando, pareciera. Muchos hoy están reclamando el hecho de nombrarse apóstoles, como pretendiendo continuar una línea que culminó con el último que murió allí precisamente de los discípulos del Señor Jesucristo, en este caso Juan. No hubo más apóstoles en el sentido estricto de la palabra. Te alabo porque sufriste y tuviste paciencia y trabajaste arduamente por amor de mi nombre, no desmayaste. En toda esta lucha los cristianos de Éfeso se habían mostrado trabajadores incansables y las dificultades no les habían hecho desmayar en su celo por el Señor. No puede soportar los malos, y porque una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo de ellos. No contemporizaban. No. La iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. Y esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir aborrecimiento a ciertas cosas. ¿Saben que en este tiempo es una idea absolutamente impopular? En este tiempo uno tiene que ser absolutamente, de acuerdo a la consideración de la corriente de este mundo, ¿cómo? Tolerante. Tenemos que tolerar todo. Todo tenemos que tolerar. No, la Biblia me dice que no me dice eso. Yo tengo que identificar aquellas cosas que Dios no quiere para yo tampoco quererlas. Porque también Dios es alguien que aborrece. Y yo me tengo que encolumnar dentro de esta mirada que el Señor tiene en cuanto a las cosas que Él aborrece para que yo también las aborrezca. Entonces, por más que sea impopular el mensaje en este sentido, no importa. Es lo que Dios me pide a mí. Lo que yo aborrezco tenés que aborrecer, dice el Señor. Que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece.
Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaítas. No tenemos mucha referencia a quiénes eran o cuáles eran esas obras. Pero fíjense que aborrecían las obras, pero no a las personas. A las obras, pero no a las personas. También vemos que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había dado en Mileto. Y entonces ellos trataron en todo ese tiempo de cuidar a la iglesia, pero habían pasado 40 años. Y quizás aquella primera generación de creyentes ya estaban en la presencia del Señor y había descendientes, familiares, hijos o nietos. Y quizás en el camino se fueron aguando ciertas cosas en la práctica y en la relación con el Señor. Ese es un grave peligro de la que puede tener cualquier iglesia con el correr de los años. Que el final de aquella iglesia no sea igual que el principio de esa iglesia. Que la comunión que se disfrutaba cuando la iglesia recién comenzó sea algo que ya no exista. Y entonces te encontrás con una iglesia separada, dividida, en donde los miembros dejaron de amarse, de tratarse, de considerarse, de ayudarse, como fue al principio. Eso es un riesgo. Y en eso tenemos que estar atentos. El Señor reprende a su iglesia. Todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no era excusa por lo que hacían mal. O sea, no era una balanza. Vamos a poner esto bien y vamos a poner lo que está mal y lo que pese más es lo que vale. No, el Señor tiene aquella mirada perfecta para ver lo que está bien y ver lo que está mal. Alabar lo que está bien, pero también reprochar lo que está mal. El problema está cuando en nuestra vida pretendemos equilibrar la balanza para decir, bueno, estoy viviendo mal, pero de tanto en tanto algunas cosas bien para tratar de que la balanza se me incline o se me ponga a la par. No, lo que está mal, mal, y lo que está bien, bien. Y entonces el Señor, y me lo imagino a Él contemplando cara a cara a la iglesia, y hasta puedo decir contemplándome a mí cara a cara, me dice, pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere con el primer amor? Quizás puede ser el primer entusiasmo que tuvieron cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Puede ser. Yo he visto a personas que se han convertido a Cristo. Por supuesto, no puedo olvidar mi propia experiencia. Y he visto personas que dijeron aceptar al Señor. Y cómo en el momento de la conversión su mirada cambió, su gesto cambió, donde había tristeza, dolor, de repente por la obra de la conversión, del nuevo nacimiento, de la regeneración, esa persona cambió su forma de ver, cambió su rostro. Ahora hay gozo. Pero también he visto que aquellas conversiones genuinas, con el correr de los tiempos, pareciera como que se fueron desgastando. Y entonces comenzaron a vivir una vida en automático. En automático. Hago las cosas porque las tengo que hacer, hago las cosas porque me las dicen, vivo esta vida porque me la imponen, y entonces comenzamos a tener actitudes que pasan por alto completamente la esencia de la vida cristiana, que es nuestra propia relación con Dios. Quizás con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Pienso cómo será la iglesia cuando aquellos que comenzamos aquí hace 18 años ya no estemos y los que están tengan que continuar con la obra en este lugar. Podemos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. O que, peor aún, no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban en predicarles el evangelio. Sin duda, todas estas posibilidades podían ser ciertas e indicaban que algo grave estaba ocurriendo dentro del seno de la iglesia. Porque el hecho de que el Señor mire y diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor,
implicaba que el Señor estaba mirando el corazón de la esencia de la vida de toda iglesia, pero principalmente de mi propia vida, de nuestra propia vida. Mateo 22, 37, 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Puede alguien dejar de amar a Dios? ¿Podemos dejar de amar a Dios? Sí, puede suceder. Razones pueden haber muchas, pero son excusas. Porque aquellos que hemos conocido el amor de Dios, ¿cómo podemos dejar de amarlo? ¿Cómo podemos dejar de amarlo? ¿Cuál pudo ser la causa por la que se llegó a esta situación? Quizás se cansaron. Quizás el esfuerzo de sostener la doctrina, sostener el funcionamiento, el cuidar de que nada invade, el cuidar de que todo se mantenga bien, los llevó a trabajar en esto, de trabajar en automático. Y se perdieron lo más importante, se perdieron la relación. Ese es un riesgo latente en toda iglesia local. Es un riesgo latente en nuestra propia iglesia. Que trabajemos en automático. Y que por lo tanto lo que mostramos acá no sea el reflejo de la intimidad. Porque en definitiva, lo que nosotros mostramos aquí en este lugar, tendría que ser el reflejo perfecto de mi vida en intimidad. Y posiblemente me esté perdiendo lo más importante, de abocarme a mi relación para que eso después se manifieste en fruto, que entonces sí la iglesia puede ver, pero no por imitación, no por imposición, no porque quiero quedar bien delante de los demás, sino porque es así como estoy viviendo en mi intimidad. La vitalidad espiritual de cada uno de nosotros es el fruto de nuestra comunión con el Señor. Separados de Él nada podemos hacer. Y entonces podemos sostener la maquinaria del funcionamiento de la iglesia local. Claro que lo podemos hacer. Podemos seguir sosteniendo preadolescentes, adolescentes, jóvenes, Santa Elena. Podemos seguir sosteniendo la iglesia en la predicación, la enseñanza, escuela dominical, cada clase. Lo podemos sostener, claro que se puede sostener. El peligro está en que eso se transforme en una cáscara que le esté faltando lo más importante. Porque en definitiva, la iglesia somos cada uno de nosotros en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Desde los hermanos que nos sirven en la cocina, en las diferentes actividades, aquellos que se dedican a la limpieza, aquellos que vienen a trabajar y lo hacen muchas veces sin que la iglesia lo sepa, vienen y hacen tareas en este lugar. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la respuesta de amor hacia un Dios de amor que nos recibió y nos buscó y nos recibió cuando nosotros no teníamos nada para darle. ¿Qué le podíamos dar? Como dice el himno que solemos cantar, es todo pobre, todo ruin, tomó Señor mi corazón, se lo damos, Él lo cambia, nos llena de su amor y nos pone en el lugar donde estamos hoy. Pero corremos el mismo peligro que la iglesia de Éfeso, olvidarnos de ese primer amor. Y aquí ese es el punto más íntimo de nuestra enseñanza en esta noche, ya para ir terminando. Porque es aquí donde yo me tengo que evaluar y preguntarme, Señor, ¿cómo te estoy amando? No tengo duda de cómo me amas. No tengo duda de cómo Él me ama, nos ama. No tengo dudas. Tantas muestras nos ha manifestado de su amor, desde la conversión hasta hoy. Pero el problema está en que pueda reconocer yo, usted querido hermano, usted querida hermana, cómo estamos en nuestro amor hacia Él. Y todos sabemos que cuando nuestra relación con el Señor se va enfriando y la vida espiritual se va enfriando, que se manifiesta en falta de oración, falta de comunión con el Señor, falta de comunión con la iglesia local,
todo esto se va replicando en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces, mi matrimonio ya no es igual. Mi relación con mis hijos ya no es igual. Mi relación en la familia, donde el Señor me pone, ya no es igual. Mi relación en la casa de Dios con la familia espiritual ya no es igual, porque me está faltando lo primero, aquello que el Señor mira en forma completa. Recuerda, dice el versículo 5, pues, por tanto, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete, haz las primeras obras. Es toda una serie de pasos que el Señor nos deja en lo práctico para recuperarnos de nuestro estado espiritual. Y lo primero que dice es, recuerda. ¿Pero qué tengo que recordar, Señor? Recordar de dónde caíste, porque nadie cae sin darse cuenta. Recordar cuál fue el momento, la circunstancia, la situación en donde decidiste consciente y deliberadamente de dejar de hacer aquellas cosas que forman parte de tu vida espiritual. Recordalo. Recordalo. Recordar de dónde caíste es el primer paso. Ellos tenían que recordar su primer estado, nosotros también. Y es que el primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo y para ello es útil recordar dónde estábamos. Quizás es un deslizarnos de a poquito. Dejo esto, dejo lo otro, abandono aquí, abandono allá, abandono acá. De repente me encontré ajeno, solamente con mi vida fría y ajeno a todo lo demás. Pero el Señor nos da la solución, recordad de dónde. Y también le dice, arrepiéntete, que es el tercer paso, recuerda de dónde y arrepiéntete. Y creo que ese es el punto más difícil, porque es el punto de la humillación personal delante de Dios. El hijo pródigo no volvió hasta que no volvió en sí y se dio cuenta dónde estaba, metido en medio de los chanchos y con los pies llenos de barro, muerto de hambre y tratando de comer aquello que no le daban, que era la comida de los cerdos. Y entonces vuelve en sí. Ese es cambio de mente, arrepentimiento, y dijo, paremos un momento, ¿dónde estoy y dónde estaba antes y dónde podría estar? En la casa de mi padre. Y se trata nada más y nada menos que de eso. Haz las primeras obras, tenían que cambiar. Recordemos, ¿qué nos llenaba de gozo cuando recién nos convertimos? ¿Qué era aquello que impactaba mi vida, no los fines de semana, sino todos los días cuando nos convertimos? Para algunos u otros con mayor o menor intensidad quizás era orar mucho, más que leer, o quizás leer mucho más que orar. Después aprendimos que teníamos que equilibrar las dos cosas. Después aprendimos a servir. Después aprendimos a servir a los demás. Y nuestra primera experiencia de servicio fue dentro de la iglesia local para poder replicarlo hacia afuera, para que por nuestro testimonio otros puedan creer. Recordar de dónde caímos y recordar nuestras primeras obras, porque no hay creyente que no tenga primeras obras. No existe. Porque si hay alguien que dice que es creyente y no tiene primeras obras, nunca lo fue, porque fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Recordemos, vayamos a ese punto y hagamos lo que el Señor le pidió a la iglesia de Éfeso. Pero también le dice, si no te arrepientes genuinamente, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y la seriedad de esas palabras nos hace ver que el Señor no solamente camina en medio de las iglesias, sino que también es el juez justo de cada iglesia y de cada vida. Hemos mencionado iglesias que se cerraron durante años y que hoy por la gracia del Señor, por la actividad misionera, están tratando con esfuerzo, con trabajo, de que se abran nuevamente esas puertas. Que nuestras puertas nunca se cierren. Que nuestro candelero nunca sea quitado. Porque la luz que damos no es luz, sino que es tiniebla. Y esto lo podemos hablar en términos general como iglesia local, lo cual sería una desgracia por testimonio, pero también es una desgracia con las vidas particulares, las vidas personales.
Claro que es una desgracia. Cuando aquellos que conocíamos con una vida, de repente hoy, totalmente lejos de los caminos de Dios. Vendré pronto a ti. Y aquí no se refiere a su segunda venida, sino que una venida para traer juicio local sobre la iglesia y sobre aquellos que componen la iglesia local. Un escritor dijo, la iglesia se reunía domingo tras domingo para cantar sus himnos, escuchar los sermones, pero nunca podían causar un impacto espiritual en las personas. La luz se había apagado. Y aunque el cartero en la puerta del edificio la seguía identificando como una iglesia cristiana, el Señor dice, dejaron de serlo. Retiro y la luz se apaga. 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque todavía había solución. Mientras había un oído para oír atentamente, había solución, había esperanza. Y esta frase que se repite en cada una de las otras cartas nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo llamando a la iglesia a contemplarse a la luz de la palabra y recomponer lo que debe ser recompuesto y dejar de lado lo que tiene que ser dejado de lado. ¿Hay promesa para el que vence? Sí, por supuesto. Al que venza de este estado espiritual, al que pueda salir de esta situación, dice, le dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una referencia, por cuestión de tiempo no lo vamos a desplegar, pero una referencia a alimentarse de aquel que nos da la vida. Alimentarse de aquel que nos da la vida. Porque la gran recompensa para aquellos que alguna vez estuvimos con nuestra vida espiritual por el piso, indiferente, la gran recompensa de volver al Señor es volver a alimentarnos de Él. Que Él sea nuestra razón de vivir, que Él sea nuestra esperanza, que Él sea nuestro norte, nuestro objetivo, nuestro ejemplo, que sea Él. Porque en definitiva, todos aquellos que alguna vez pasamos por la experiencia de estar lejos del Señor, si hubo algo que nos trajo de nuevo a nuestra relación con Dios, fue porque me tengo que encontrar con el Señor otra vez y enamorarme de Él. Alguien dijo, el Señor no habló mucho acerca del amor mientras estuvo aquí en esta tierra, pero hizo algo, lo demostró. Amó y lo demostró. Por esa razón, cuando Pedro necesita ser restaurado, se lo dice 3 veces. No porque Pedro haya negado al Señor 3 veces, sino porque en cada una de las preguntas que el Señor hace a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él va afirmando el concepto del amor que va acompañado del compromiso y del servicio. Primero lo amo y después que el Señor haga lo que quiera con mi vida. Y así fue para Pedro. Y así debe ser para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cómo se presentó el Señor en esta carta? Al que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y aquí tenemos que pensar en las autoridades de cada iglesia local. Y en eso, estar tranquilos. El Señor tiene las autoridades de cada iglesia local en su mano. No es al revés. El Señor no se apoya en nosotros. El Señor no se apoya en los líderes de la iglesia. Nosotros nos tenemos que apoyar en Él. Nosotros nos apoyamos en Él. Porque Él nos tiene en sus manos. Y en esto tenemos que estar tranquilos. Y mientras no hagamos nada que nos saque o voluntariamente hagamos lo que nosotros queremos y nos pongamos fuera de las manos del Señor, mientras no ocurra nada de eso, estar tranquilos, para darle tranquilidad a la iglesia local. Y en segundo lugar, dice que eres el que anda en medio de los candeleros de oros. Los siervos de Dios van y vienen. Hoy están, mañana no, pero las iglesias no dejan de existir por eso. Porque en último término no dependen de los hombres, sino del Señor que nunca deja de andar en medio de los candeleros. Y aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, tenemos que aprender a descansar en la mano de Cristo y dejar la responsabilidad final
en Él, descansar en Él. Ahora, queridos hermanos, la iglesia de Éfeso, bueno, nos da un pantallazo de lo que fue la iglesia del Señor en aquel tiempo antes de que comenzaran las persecuciones. Todavía no había nada de esto. Pero lo que sí había era un enfriamiento gradual en su relación con el Señor. Hoy nosotros no somos perseguidos en mayor o menor medida casi por absolutamente nada. Puede que tengamos algún tipo de oposición alguna vez. Pero sí somos conscientes de que a veces nuestra vida, aunque los demás no lo noten, aunque los demás no lo vean, pero muchas veces nuestras vidas se han enfriado. Y hasta nos hemos atrevido a servir al Señor de esa manera. Y hasta nos hemos atrevido a trabajar diciendo, trabajamos para el Señor de esa manera, con corazones fríos. Y uno podrá decir, bueno, si ese es el caso, no hago nada. Sí, pero el frío sigue igual, sin resolver. Aunque te des cuenta de que trabajar de esa forma no es lo que Dios quiere y decís, bueno, me hago un costado, que la iglesia siga su rumbo, yo me pongo un costado, no hago nada. El frío en el corazón sigue igual y entonces tenemos que ir a este punto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que más amamos? Es lo que más serviremos. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y el Señor lo dijo antes. Quiere el Señor que al seguir pensando y considerando esta enseñanza a la iglesia de Éfeso hace 2000 años atrás, siga teniendo el mismo impacto para nosotros hoy. Siga teniendo el mismo impacto. Y si hay un corazón que se enfrió en su relación con Dios, quizás podamos volver esta noche a nuestra casa. Sin ninguna manifestación pública ni nada. No es necesario. Pero sí es necesario en la intimidad, donde nadie me ve, pero donde aquel que tiene los ojos como llama de fuego, me conoce y me llama y me dice, vení. Vamos a resolver tus cuentas, vamos a ver cómo está tu vida. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Para que ya no sigamos con un corazón frío, sino con un corazón lleno de su amor y en manifestación para Él, que en definitiva son los que demás van a ver. Los de mi propia casa, los de mi propia iglesia local y quizás también aquellos que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra.